desgastada de pensar en los días que quedaron atrás. Siempre hay una nube que me sigue al caminar, pero yo no me ahogo en ningún bar. Lo tendré que asimilar, soy solo un turista accidental. No te quiero ver jamás, o mejor quedamos a cenar. Si te pierdo. Numerosas han sido las vicisitudes que ha tenido que afrontar el principal sector económico del archipiélago en los últimos 3 años. Desde la quiebra del principal turoperador y el brusco cambio en el modelo de reservas hasta esta actual crisis de la inflación de precios, pasando por la pandemia, como no, y el volcán de La Palma. A todos y cada uno de estos desafíos ha respondido con paciencia y sacrificio el sector, pero no sé si esto va a ser así siempre. Para hablar de todo ello y celebrar hoy el Día Mundial del Turismo, está esta mañana en la radio pública Tom Smulders, que es presidente de la Asociación de Empresarios Alojativos Turísticos de la provincia de Las Palmas, también vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y además presidente de la comisión de la FET, de la Federación de Turismo, la Patronal Turística, en materia de turismo y seguridad. Tom Smulders, buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias por tenerme. Bueno, lo primero que le voy a preguntar es, vamos a hablar, por supuesto, del tema del turismo, pero dígame cómo ha afectado en el sector, en los complejos turísticos, sobre todo en la zona sur. Usted controla la parte de Gran Canaria, pero también el resto de la provincia. Este pasado fin de semana, la depresión tropical y luego borrasca, que ha traído numerosísimas lluvias. ¿Ha habido alguna afección, digamos, desde el punto de vista estructural, de infraestructuras, o el daño ha sido de otro tipo, si es que lo ha habido? Lo más positivo que se puede decir que es el tema de aviso ha funcionado. No se ha tomado ni un riesgo. Los avisos han sido transparentes y profesionales, que siempre han sido canalizados también a las redes por parte mía como presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad, que aúna no solamente a la cúpula de la turoperación, pero también está en contacto con cuerpo consular, aeropuerto, etcétera. Pero todo en tal sentido ha funcionado. Tenemos buenos bomberos, tenemos buenos policías, etcétera, y sentido común. Y nuestras instalaciones en general están del siglo XXI. No así en todo las infraestructuras, aunque no creo que hemos tenido daños importantes. Y lo más importante que no ha habido ni una sola víctima en un herido o peor. Y eso es lo más importante. Sin embargo, aunque no hay mucho daño, el daño de imagen es importante. ¿Pero por qué? Porque siempre salen las peores imágenes afuera y se repiten y se recalcan. Y eso, todas esas imágenes de las peores se han visto en las noticias europeas. Y eso ha tenido un pequeño choque porque somos para los turistas un destino muy seguro en lo sanitario, en lo que es la seguridad diaria de un turista, que no hay un atraco o otra cosa, pero también en punto número 3, que era el tema de la naturaleza que amenazaba. Y eso se ha roto en este momento. Y hay que dejar lo más importante, lo más rápido, que todo tipo de promoción tiene que ser otra vez promocionarlos como la perla soleada en el centro del Atlántico. Otro de los problemas que ha habido, que me imagino que sí que habrá afectado, ha tenido que ver con la operatividad aérea. Sabe que no se han cerrado los aeropuertos, pero sí ha habido compañías que han cancelado vuelos. En Canarias, Intercanarias, que es el principal operador, prácticamente suspendió toda su operativa en casi todo el archipiélago, pero es que después también hubo problemas para el aterrizaje de aviones que procedían de la península. No sé si también pues esto ha afectado a la operatividad que tiene que ver directamente relacionada con el turismo. ¿Esto ha sido así? ¿Ha recibido quejas la patronal? Algunos se han quejado, pero ahí otra vez intervienen rápidamente los tour operadores y han reubicado a sus turistas. Yo he estado en contacto permanente con la dirección del aeropuerto. Al final, unos 200 personas se han quedado durante la noche ahí a dormir. Y
hay que decir que en general ha sido bien. Pero todo eso ha sido una operación desde el control europeo. Es un tema bastante complicado, pero un avión que viene a Gran Canaria, por ejemplo, tiene que tener, en caso de emergencia, un medio de desvío. Y si en Eurocontrol vean que no habrá suficientes plazas, por ejemplo en el aeropuerto de Lanzarote o Fuerteventura, para tantos aviones, empiezan a cortar de cero el flujo. Usted no puede volar a Gran Canaria ya. No porque el aeropuerto de Gran Canaria en este momento tiene problemas, pero es una escala de medidas que puede extenderme mucho más, pero es complejo, pero ha funcionado. Si no hubiese funcionado así, sí podía haberse producido una situación muy difícil. Se cerró el aeropuerto en tal manera, en principio, de las 3:15 de la tarde hasta las 24 horas. Después ya rápidamente se empezó a suavizar para poco a poco tal. Ha sido un contratiempo, pero la naturaleza que nos ha enseñado otra vez no tiene reglas de juego, y yo creo que los meteorólogos, le hemos visto en la tele, casi era el mejor partido del año para ellos, porque era tan complicado todos los elementos que había, que para un ser humano como yo es difícil de entender, y menos mal que están ellos para guiarnos y que las autoridades les hacen caso. Sí, la verdad que ha sido tremendamente complicado porque aquí no estamos acostumbrados y además somos un territorio fragmentado, y eso pues impide que las predicciones sean exactas en qué islas va a caer, pero al final cayó en todas, con lo cual ha sido uniforme este temporal en general, entre la depresión tropical inicial y luego la borrasca. Cambiamos de asunto. ¿En qué condiciones llega el sector turístico a esta conmemoración del Día del Turismo? Normalmente es un día para celebraciones, para actos en los que se resalta la buena salud del turismo, también cuestiones que tienen que ver con la preocupación. Pero ¿en qué momento llegamos? ¿En qué momento llega este día? Estamos tocados, dolidos. Y hasta incluso a más de uno le falta ánimo para seguir. Pero tenemos unas instalaciones y una oferta turística que es de primera calidad. Donde faltan las cosas es sobre todo en ciertas infraestructuras que están del siglo XX, para así decirlo, y que nos afecta seguramente en toda la imagen que yo he dicho antes, que es de un archipiélago fantástico, pero si las infraestructuras no están adecuadas, es un contratiempo. ¿A cuáles se refiere? ¿A qué infraestructuras se refieren? Centros comerciales, parte de las playas y otras dotaciones, y sobre todo también el hecho de que muchas reglas y normas de la casa para nosotros se han establecido. Cuando llega un momento que nos daña dentro de nuestros complejos, como la merma de la carcoma, no se llevan a cabo. Yo me refiero a, por ejemplo, la segunda oleada que tenemos ahora de la residencialización, y que muchas veces de esos señores que vienen, muchas veces segunda generación de turistas de toda la vida, que han comprado, muchas veces aliviado por reglas fiscales en su país, cuando venden su vivienda principal, les exime de la tasa fiscal, y pueden comprar aquí todavía para ellos a un chollo, un apartamento o un bungalow. Y si va de forma pacífica, bien, pero si entran ellos con las botas puestas, como aquí soy el rey del mambo y vamos a cambiar algunas cosas, cuando la actividad principal legal establecida es turístico, y también está en suelo turístico, eso es cambiar la mejor finca de Ribera de Duero, para plantar papas. Sobre esta cuestión le pregunto, es verdad que en los últimos años sí se ha notado en las zonas turísticas, especialmente en Gran Canaria, que es donde hay una amplia oferta extrahotelera, estamos hablando de los apartamentos, la irrupción de sobre todo personas procedentes, familias procedentes de Italia, también de
también de Suecia, que digamos están cambiando su rol de vida, y no estamos solamente hablando de personas jubiladas que vienen a retirarse y que adquieren esa propiedad, sino que incluso vienen huyendo de reglas de fiscalidad, como usted ha dicho antes, que son complicadas en sus países, y buscan incluso sobrevivir en complejos turísticos en Canarias. Son sobre todo estas comunidades, la de italianos y suecos, quizá también de otros países. Holandeses, ingleses, alemanes, hay de todo, pero hay un grupo muy grande italiano, como usted bien dice, y sabemos que en invierno sobre todo hay bastantes nórdicos, tantos noruegos como suecos y daneses. Eso es un problema en cierto sentido, sobre todo, mira, si hay una convivencia pacífica y todo un complejo ya es no turístico, y entonces ya es una opción que no encaja totalmente en lo que es la ley, pero si hacen la vida imposible y hacen hasta incluso empujan hacia la dirección que un complejo sea residencial, cuando está en suelo turístico, no zona turística, sino suelo turístico, que es muy definido, y un complejo que está registrado en todos los registros como turístico, no proceda, porque eso hace tirar la toalla. Usted bien ha dicho que hemos tenido un montón de problemas, yo he estado en todo, uno se ha equivocado, no se ha equivocado, pero nos ha dicho el tema de la migración. Ahí he jugado un papel importante porque he sido primero en apoyar la petición del gobierno nacional para alojar a migrantes en nuestros complejos turísticos. He sido muy criticado por algunos y aplaudido por otros. Al final ha sido una clara situación que nos ha favorecido hacerlo así. No justifico el tema del muelle de Guineguín, para nada, pero para dar un cobijo digno a esos señores cuando el gobierno central no había hecho sus trabajos en alojarlos dignamente, nos ha quitado otra vez la imagen de lo que ha tenido Lampedusa y otros destinos en Europa. Nosotros al contrario, yo he tenido semana que he atendido a 50 medios de comunicación, y desde Rusia a Washington Post, todo, y ellos se han ido aliviados y han concentrado solamente en el problema personal de los migrantes y no criticando a nosotros. Aquí estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de esa migración que viene de África con esas personas que lo pasan realmente mal. Era un momento en el que también los hoteles y apartamentos de Canarias tenían no exactamente... nada. No exactamente 0%, pero tenían muy poco. Pero es verdad que ahora estamos hablando de otra situación y de otro fenómeno distinto, que es lo que usted llama residencialización de complejos turísticos, pero a marchas forzadas. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque... ¿qué es lo que no es legal de lo que se hace? Son personas que vienen, adquieren una propiedad y luego pues la fijan como residencia. ¿Dónde está lo irregular? Para así decirlo fácilmente, si tiene usted un bloque y que está en suelo turístico, por ejemplo en el corazón de Playa de Inglés o en el corazón de Mogán Playa, es tipificado como turístico, es para turístico. Es lo mismo que en el centro de País Vasco, en la zona industrial, usted no puede coger ahí y ponerse un bungalow en el centro. Es el contrario. Tenemos el problema contrario también a lo que tiene la gente de Ámsterdam, Barcelona y Ámsterdam. Yo soy de origen holandés, pero europeo y canario. Pero ahí han tenido que cortar eso también. Lo mismo sucede aquí. Próximamente vamos de nuevo a hablar por ciertas denuncias que se han hecho ante el diputado común. Vamos a hacerle una visita oficial y voy acompañado con informes y probablemente con la persona del director de TIDES. TIDES es la institución muy
muy profesional de la Universidad de Las Palmas en investigaciones económicas que se refieren a turismo. Las pérdidas en tal sentido por la residencialización y también puestos de trabajo, porque el sector nuestro extrahotelero es muy diferente a lo que tienes en la península. Usted va a Salau y en la entrada un señor que está sentado ahí en el banquillo de la recepción donde no se levanta, le da un paquete de unas toallas y santas pascas. Aquí hay una camarera de piso, hay un servicio técnico, un piscinero, el recepcionista en los complejos grandes, etcétera, etcétera. Y tenemos la obligación de tener una guardia de 24 horas para las necesidades del turista. Eso es algo muy diferente. Y si eso se merma y está acondicionado a una actividad reglada con una participación pensado para tal, cuando usted, en vez, es un equipo de fútbol, para decir algo, cuando usted juega solamente con 8 o 7 jugadores, no va a ganar el partido de ninguna manera. Y con lo que bien ha dicho usted, tanta contratiempo ahora, es como un partido de kickboxing, hemos tenido 6, 7 golpes y eso es casi el último y nos puede tumbar a más de uno de nosotros. Bueno, son 13 los minutos que faltan para que sean las 10 de la mañana. Tom Smulders, que es presidente de la patronal extrahotelera de la provincia de Las Palmas, entre otras cosas, está hoy en la entrevista. Ha cambiado el modelo de contrataciones después de la caída de Thomas Cook. Ahora ya es diferente. Ahora se contrata los paquetes o no paquetes, simplemente los alojamientos por un lado, los vuelos por otro. ¿Eso se ha transformado para siempre? El tipo de viajar se ha individualizado. Antes, yo provengo de la aviación y después de tour operación. Ahora cada uno se busca su modelo que mejor encaja. Tour operación todavía es muy importante para nosotros. Y mientras el tour operador está detrás de nosotros y ve el destino, nos ayuda muchísimo. Puede extenderme. Pero no. Ahora mismo tenemos muchísimas posibilidades, aunque también ahora han peligrado por la pandemia, de elegir entre distintos modos de viajar, que van a encarecerse por 2 razones: por low cost, que ya no va a ser tanto low cost, y por otro lado, las medidas indiscriminadas que propone desde la Unión Europea y los verdes, sin considerar nuestro estatus en lo suficiente de ser autoperiférico. Menos mal que López Aguilar ha unido a casi todo el Parlamento Europeo, por lo menos en protegernos en tal sentido hasta el año 2030, pero es algo que nos va a amenazar y así yo mucho me temo que dentro de una década viajar, y sobre todo viajar lejos, va a ser una cosa para la élite, y la gran masa que es clase media va a ser bastante frenado. Y los que van a aprovechar esa situación son nuestros grandes competidores, que no van a contar con esas medidas, por ejemplo en el Caribe, en África y sobre todo en países como Túnez, Egipto, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar muy bien en todas sus consecuencias, las medidas a tomar, aunque soy más verde de lo que aparento. Sí, se está refiriendo a la huella de carbono y a esa exigencia pues de la Unión Europea de que se cobre una tasa que al final perjudicará evidentemente a los grandes traslados, a los traslados más largos en los que se encontraría Canarias. Canarias es región ultraperiférica y no tiene otro remedio que utilizar el avión. Es algo que habrá que mirárselo bien, como usted dice, señor Smulders, pero también vamos a esperar que evolucione la industria y nosotros estamos muy preparados porque nos conviene. Eso, sí. Apoyamos lo que yo estoy en una comisión otra vez de TIDES de la Unión Europea en las islas periféricas, en el efecto de todo eso, y
yo lo puedo decir que los complejos que están funcionando bien, tanto hotelero, extrahotelero y rurales, etcétera, muchas veces son más verdes de lo que se podía haber pensado en Europa, porque tenemos los medios, tenemos viento, sol, etcétera, etcétera, el mar, no olvide del mar, todas esas cosas que tenemos cerca y las estamos ya utilizando en nuestras edificaciones, y tenemos sabios de la universidad que no solamente son económicos, pero también en otro sentido, y vamos a ser de los destinos más verdes. Entonces otra vez no es justo que tenemos que pagar y somos como la vaca para pagar lo que no nos merecemos. Bueno, siguiendo con el tema de las contrataciones y la importancia de la turoperación, es verdad que antes, hace pues no mucho tiempo, se contrataban, Canarias ya sabía cómo iba a venir el invierno, porque se contrataban paquetes para prácticamente todo el año, no había, digamos, tanto cortoplacismo. Las incertidumbres que han tenido que ver, por ejemplo, con la pandemia y ahora con la inflación, están ayudando a que ahora se contrate de otra manera, se adquieran paquetes a corto plazo, la gente espere hasta el último momento, se reserva pero no se compra. Esto es lo que está cambiando también las incertidumbres mundiales en general. La situación general es un poco como la temporada que hemos tenido. Hay influencias que cada vez que son distintas y no se puede. Antes el papel nuestro era mucho más fácil. Usted me podía llamar 10 meses antes y ya podía decir más o menos cómo iba a estar 10 meses después. Ahora no se sabe eso, porque cada vez sucede algo y los efectos van a ser muchas veces contra afectando el uno al otro. Usted ha dicho eso de los vuelos, pero por otro lado hay mucha gente que quiere viajar, pero quiere cierta seguridad. Y la seguridad para cubrir la mayoría de los malos que pueden no ver al turista, pero sí lo teme, está previsto con un viaje de tour, pero muchas veces. Entonces, el papel se ha debilitado por un lado del tour, pero por otro lado se ha reforzado con tanta miseria y tantas cosas malas que han sucedido. Y menos mal que en Europa la mayoría de los turistas, por lo menos de una quiebra de un tour operador, están asegurados. A partir de este fin de semana se puede decir, el sábado 1 de octubre, que empieza oficialmente la temporada de invierno en Canarias, la temporada turística de invierno, que es la más importante, la principal. También va a venir la feria de Londres, la World Travel Market, que es la última del año, pero primera, digamos, de la temporada en lo que se refiere a Canarias, porque luego viene, ya sabe usted, Fitur y Berlín, entre otras, pero son las más importantes. ¿Cuál es la situación en este momento? En cuanto a reservas, ¿está garantizado que Canarias va a mantener una razonable ocupación de aquí al mes de diciembre por lo menos? Ahora es un poco, ahora en octubre no es el mejor mes, como podemos comparar con 2019, pero en invierno estamos con bastante esperanza. Y si hablo yo con tour operación, contratación de los grandes tour operadores, las reservas que tienen los complejos que están en condiciones. Ahora mismo es survival of the fittest. Los mejores van a sobrevivir. Tanto en los profesionales que tenemos. Un camarero bueno que habla 1 o 2 idiomas, mira, va a tener trabajo seguro y bien pagado. El hotelero o extrahotelero que tiene todo en perfectas condiciones y tiene buena imagen y buenas valoraciones en las redes, ahí otra vez la importancia de las redes, es el primero que va a llenar. El que ha quedado atrás y muy dañado por todo lo que hemos sufrido y encima tiene el problema de lo que hemos hablado antes, es el que menos puede resistir. Pero en general, si no hay más contratiempo y las cosas se suavizan un poco y el loco de Rusia no va a más, yo creo que podemos tener un buen invierno, porque la gente tiene todavía el deseo de viajar, pero tenemos también otra vez ahí va a variar. Como bien ha dicho usted antes, hay aeropuertos que están saturados por la mala gestión y ahí hay que felicitar al gobierno canario. Nosotros estamos casi intacto
sobre todo con nuestro apreciado personal, porque hemos tenido los ERTEs para mantener la profesionalidad en la nevera, para así decirlo, con todo mi debido respeto. Pero lo que sucede ahora en grandes aeropuertos, como puede ser en Frankfurt o Ámsterdam, donde hay colas de 3 o 4 horas, también a los turistas les dicen, pero rápidamente, por ejemplo, nunca se ha visto tanto tráfico en Bruselas. La gente busca soluciones, busca rapidez y agilidad. Afortunadamente. Dígame usted, ¿son reales las iniciativas de países emisores de turistas de incentivar largas estancias en Canarias para ahorrar gas, ahora que ha mencionado usted a Putin? Hay que entender que la iniciativa de dar algo de dinero vino del presidente del gremio de agencias de viaje en Alemania. Pero el gobierno de Alemania jamás, nunca en la vida va a dar una subvención para viajar al extranjero. Porque así es dar un favor a los más adinerados, y los más pobres, que ni siquiera llegan a la mitad del mes para comer, se quedan en casa y encima no van a cobrar eso. Entonces es una subvención para paliar el efecto de los altos precios de la energía. Ya están buscando la limitación en Holanda, en otros países, por el tema de Europa, y es justamente el vicepresidente y su gabinete, todo holandés, que está confeccionando esas medidas, que hay un mínimo, un tope en el precio que tú pagas. Y eso es una garantía del Estado, nunca mejor dicho. Y si tienes un jacuzzi en tu casa o 3 alimentaciones o cosas que consumo mucho, vas a pagar más por ello. Es decir, y lo mismo es la medida de este bonus para compensar los gastos extra. Y alguno así llega al final del mes, y el otro que tiene un poco más, a lo mejor con sus ahorros que todavía queda, pero la mayoría de la gente ya no, puede hacer su viaje, que va a cambiar también, porque muchas veces los turistas antes que venían 2 o 3 veces en invierno, ahora a lo mejor van, si no tiene esa capacidad económica, una estancia más larga, en vez de 2, una la más larga, y hasta incluso a lo mejor cambian de un hotel de lujo a un apartamento más barato, pero también escalonadamente en buena calidad. Hay que regular, ya nos vamos, a los nómadas digitales, esas personas que vienen a trabajar, de entidades privadas de toda Europa y que vienen aquí en largas estancias también a apartamentos, hoteles. ¿Esto hay que regularlo o no? ¿Cómo va a regular una persona que va a venir con una reserva de hotel o apartamento y paga por ello y encima lo gasta? Esos señores que pagan bien, que gastan bien, lo único en primera línea de las canteras a veces comparezco al que tiene una terraza cuando están ahí 2 horas con una tacita de café, pero en general son señores que gastan, importantes ellos, como el sector LGTB, que está a punto de llegar a su Grand Pride ahora de 5 al 13 de noviembre, y que tiene unas reservas masivas nunca visto ni en el 2018 ni en el 2019. Pues, prometedor. Ojo a ese anuncio. Tom Smulder, presidente de la Asociación de Empresarios Alojativos Turísticos de Las Palmas, también vicepresidente de la Patronal de Hostelería y Turismo de la misma provincia. Muchas gracias por venir a la radio pública. Un placer. Mucha suerte, buenos días. Feliz día.